Es un privilegio para mí estar una vez más con ustedes y continuar con este ciclo de conferencias que comenzamos el domingo. Quiero asegurarme de que en realidad todos pueden ver la pantalla, porque estoy viendo algo como lo que sucedió el domingo pasado por la mañana. Yo podía ver una vistita, pero me di cuenta después de que no podían ver los demás. No sé, ¿alguien puede confirmarme si se está viendo Sí, esto? pastor. Lo Sí, miramos muy bien, pastor. Ok, Pantalla completa. perfecto. Muy bien. ¿Por qué el libro de Levítico? Fue la pregunta que tratamos a la cual tratamos de responder el domingo por la mañana. El pueblo de Israel había sido escogido por el Señor, habiéndoles sacado de la esclavitud de Egipto, y les llevó al lugar en el Sinaí, al lugar del monte de Sinaí, donde Él se manifestó en la presencia de todo el pueblo. Allí Él les tomó como su pueblo y les dijo que Él sería su Dios. Hizo un pacto, un convenio, una alianza con ellos. A lo cual, después de que él les mencionó una serie de cosas, ellos dijeron, sí, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Un poco más adelante, en el libro de Éxodo, tenemos las instrucciones que el Señor le da a Moisés en cuanto a la construcción del tabernáculo, y le dice específicamente allí en el capítulo 25 que la razón para ese tabernáculo, para esa morada, es porque Él va a morar entre su pueblo, va a vivir entre ellos. Una vez que se realiza toda la obra de la construcción, al final del capítulo 40, en el capítulo 40, al final del libro de Éxodo, encontramos con que Moisés hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había instruido. Y entonces apareció la gloria del Señor que vino sobre el tabernáculo y llenó el tabernáculo de tal forma que Moisés no podía entrar a aquel lugar. Esta era la forma de dejarles saber que ahora, habiendo ellos llevado a cabo todo lo que él había ordenado, que ahora él estaba morando entre ellos. Su presencia estaba entre ellos. Inmediatamente entramos al libro de Levítico. El libro de Levítico es básicamente una secuela, una continuación de lo que comenzó en el libro de Éxodo. Y el libro de Levítico abre diciéndonos, y llamó Yahweh o Jehová, como nos dice la Reina Valera, y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles. Inmediatamente el Señor le comunica a Moisés que lo que él le va a decir ahora, toda la instrucción que le va a dejar saber, es para que él se la comunique al pueblo de Israel. Y en toda esa revelación del libro de Levítico, la idea es que ellos, ahora con la presencia de Dios entre ellos, con la gloria del Señor manifestándose entre ellos todo el tiempo, continuamente, en toda parte, toda actividad, todo aspecto de su vida, ellos necesitan saber cómo vivir delante de aquel Dios santo que se había manifestado primeramente en Sinaí a todo el pueblo. Ahora bien, el Señor les da toda esa serie de instrucciones, las cuales son para nosotros, en nuestro contexto moderno del siglo XXI, son extremadamente difíciles de entender. Y nos preguntamos, bueno, decimos, eso sucedió allá hace 3,400 años, cuando el Señor habló a Moisés y dio toda esa legislación, toda esa instrucción, porque la palabra que se usa allí acerca de esta ley o la ley que el Señor da a ellos es la palabra en hebreo Torah o Torah, que significa instrucción. Toda la instrucción que Él dio a ellos
nos preguntamos, bueno, ¿qué de nosotros? ¿Por qué tenemos nosotros que estudiar el libro de Levítico? Bueno, obviamente sabemos que la palabra nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, incluyendo desde luego el libro de Levítico, aun cuando no tengamos que llevarlo a cabo y ejecutar las cosas que ahí dicen de una forma directa, aplicarlo y llevarlo a cabo de la forma en que allí específicamente se dice. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el libro de Levítico? En el libro de Levítico encontramos principios teológicos, porque básicamente Dios es el mismo. Dios no cambia, la misma escritura nos dice que Dios ha sido desde antes, ahora en el presente y en el futuro el mismo. Dios es santo. Esa santidad que demostró a Israel en ese tiempo continúa. Y el hombre, por otra parte, nosotros somos pecaminosos. Ahora, Dios, como abrió una forma para que Israel tuviese una relación con él, así lo ha hecho con nosotros hoy día, por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y lo importante, una de las cosas importantes del libro de Levítico es que sin entender el libro de Levítico, la teología, las enseñanzas acerca de Dios en su relación al hombre en general y a nosotros en particular en este tiempo, aparte de entender eso, no podríamos entender el ministerio del Señor Jesús. Pero habiendo entendido que la única forma de acercarse a Dios en esos tiempos era a través de un sacrificio, nos damos cuenta que lo mismo sucede ahora, lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. No podemos acercarnos a Dios y tener relación con Él aparte de un sacrificio, y en este caso de el sacrificio por excelencia, el sacrificio del Señor Jesucristo. En el libro de Levítico, en el capítulo 1, noten ustedes en el versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros, dice, ofrece, esa es la traducción que nos da Reina Valera, ofrece ofrenda, literalmente es acerque o traiga ofrenda a Yahweh o Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. La idea de entonces, de inmediato, al principio del libro, al principio de las instrucciones, es acercarse a Dios. Y la forma de acercarse va a ser por medio de una ofrenda. Aparte de eso, era imposible que alguna persona dijera, bueno, pues me voy a acercar a Dios. Aún para venir delante de Él y a pedir perdón o pedir su asistencia, era necesario traer una ofrenda. Aparte del sacrificio que el Señor especificaba, era imposible hacerlo. Y por esa razón es que comienza en los primeros 7 capítulos delineando, describiendo, dando instrucción en cuanto a las diversas ofrendas que él instituyó para que Israel y para que cada persona se acercara a él. Por lo tanto, lo que tenemos en los primeros 7 capítulos y en gran forma en el resto del libro es la idea de adoración a Dios. Adoración a Dios es un acercamiento a Dios en reconocimiento de lo que Él es y a la vez reconociendo lo que nosotros somos, tomando en cuenta el hecho de que su naturaleza es una naturaleza santa, pero que nuestra naturaleza es
pecaminosa y que por lo tanto venimos a Él en sumisión, de una forma un poco más escueta, de una forma más resumida. Podríamos decir que adoración es la respuesta sumisa del hombre pecador a la persona del Dios Santo. Y hermanos, eso es algo que tenemos que tener en mente continuamente en nuestra vida hoy, no solo en aquel tiempo de los israelitas en el desierto y aún ya habitando en la tierra que el Señor les dio, pero nosotros hoy hablamos mucho de adoración en nuestras iglesias. Muchas veces hablamos del culto de adoración, pero ¿entendemos verdaderamente lo que eso significa? Venir delante de el Dios Santo en forma sumisa, reconociendo su santidad y a la vez reconociendo nuestra pecaminosidad. Entonces, he tratado de darles un bosquejo que sea más que descriptivo, un bosquejo que tenga que ver con alguna forma de aplicación de lo que el libro de Levítico nos dice. No necesariamente y únicamente decir, por ejemplo, capítulos del 1 al 7, las ofrendas. Ese es un título. Y luego comenzar a listarlas. El holocausto, la oblación, las ofrendas de paz, la ofrenda de pecado o la ofrenda de transgresión. Eso podría ser sencillamente una descripción y comenzar a decir, bueno, esto es lo que sucedía con ello. He tratado, como ustedes pueden ver, no sé si tienen ustedes, la mayoría de ustedes o un buen número de ustedes, un bosquejo que envié a la iglesia hace algún tiempo, donde estamos hablando de cómo vivir del Dios Santo, delante del Dios Santo. Y luego dice, vivamos delante del Dios Santo. Y luego cada uno de los puntos, como dije, en una forma que sea aplicable a nuestra vida hoy y no solo una descripción de lo que allí sucedió. Vivamos delante del Dios Santo en los primeros 7 capítulos en adoración digna de la santidad divina. Y arrancamos entonces en cuanto a estas ofrendas que habrían de permitir a Israel acercarse a Dios, derivando un principio para nuestra vida hoy, como en adoración digna de la santidad divina, en primer lugar, con una entrega total. Y eso es lo que vemos con referencia al holocausto, la primera ofrenda que aquí se encuentra. Ustedes espero tengan ahí el otro bosquejo un poco más detallado para que puedan también tomar algunas notas. El resumen en cuanto a lo que ese primer capítulo nos dice, es decir, una descripción de lo que allí encontramos. Yahweh, o sea, Jehová, llama a Moisés para indicarle la forma en que se ha de realizar el holocausto, sea de ganado vacuno, del rebaño de ovejas o cabras, y este deberá ser un animal sin defecto, llevado a la puerta del tabernáculo, y así continúa la descripción que he anotado allí. Espero que ustedes tengan eso enfrente de ustedes, porque si no va a ser un poquito difícil de seguir, por una parte, pero leerlo todo nos va a tomar bastante tiempo, sin poder llegar a la explicación de todo esto. Ahora, todo eso que vemos ahí en cuanto a la descripción de esa ofrenda, ¿cómo podemos aplicarla a nosotros? Obviamente, no vamos a hacer un holocausto literalmente como se instruye a Israel en Levítico. La aplicación, y esto sí lo voy a leer, es un poquito más corto, y espero que la mayoría lo tengan ahí enfrente. La aplicación es esta. No podemos acercarnos a Dios aparte del sacrificio. Y específicamente de el sacrificio, pensando en términos del sacrificio del Señor Jesucristo. Es a través del sacrificio de Jesucristo, identificándonos con Él,
creyendo en su muerte sustitucionaria a nuestro favor, que recibimos perdón de pecados como para poder presentarnos ante Dios Padre en adoración y demostrar una entrega total. En el capítulo 1, el holocausto, el cual se menciona en varios versículos, por ejemplo, el versículo 3, si su ofrenda fuere de holocausto, y ahí en otros versículos también, versículo 4, 6, 9, 10, hay una serie de versículos donde se menciona el holocausto específicamente. La particularidad, como ustedes habrán leído o leerán, es que este sacrificio se quemaba en su totalidad. Era consumido en su totalidad. Vean el versículo 9 del capítulo 1. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Versículo 13. Una vez más habla de lavar las entrañas. Y el sacerdote lo ofrecerá como todo y lo hará arder. El holocausto, como su nombre lo indica, y así es como lo entendemos hoy día, es algo que se quema, pero en este caso en su totalidad. Y se especifica que puede ser de ganado vacuno, de ganado ovejuno, o aún de aves. Y esas descripciones las tenemos en este primer capítulo. Ahora, ese holocausto, por ser quemado en su totalidad, y llevado ante la presencia de Dios y de olor fragante a Él, entregado totalmente a Él, significa entonces una entrega total de parte de la persona que está trayendo o estaba trayendo ese holocausto delante del Señor. Ahora, esa entrega, en primer lugar, esa entrega total era algo que estaba dentro de la posibilidad de toda persona. Ya leímos el versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. El versículo 10. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, ya no un toro, sino que ahora es un borrego. Y luego en el versículo 14 dice, si la ofrenda para Yahweh fuere holocausto de aves, entonces ya no tenemos un animal grande como es un toro, ya no tenemos un animal mediano como es un borrego, sino que tenemos un animal bastante pequeño que en este caso es un ave. Ahora, lo que esto nos indica, hermanos, es que la falta de capacidad económica no era excusa para cumplir con el sacrificio requerido por Dios para acercarse a Él. No importaba si la persona tenía muchos recursos o si la persona tenía muy pocos recursos. Obviamente, no todos tenían ganado, ya fuese vacuno u ovejuno. Había muchas personas pobres. Podrían decir, no, yo no puedo adorar al Señor, no puedo traerle nada porque no tengo nada. Bueno, se le dice que entonces traiga tórtolas o palominos. Tiene que ir allá a buscarlos, a cazarlos, para luego traerlos delante del Señor. Algo le va a costar a alguien. De algo tiene que desprenderse. Pero cualquiera fuese su posición económica, la persona podía tener acercamiento al Señor en la forma que lo especificaba. Muy interesantemente, en Lucas capítulo 2, versículos 23 y 24, únicamente hacen la anotación, después pueden leerlo, pero ustedes se acordarán que después de el nacimiento del Señor Jesús, del niño Jesús en este caso, obviamente, María viene para su purificación. ¿Y qué es lo que trae? Un par de tórtolas o 2 palominos, lo cual nos da una indicación del nivel, digamos, económico que José y María tenían en ese tiempo. No podían traer
un animal grande. Entonces trajeron lo que la ley especificaba era aceptable delante del Señor. Asimismo hoy, nadie tiene excusa como para no acercarse y entregarse a Él. Él mismo ha hecho provisión. Él dio a su Hijo para que cualquier persona, al saber y al conocer de Él y reconocer lo que su sacrificio significa, pueda por medio de Él acercarse. El punto es que la vida del animal entregado, o bien, en este caso, hablando ya del sacrificio de Cristo, la vida del Señor se hace en sustitución del ofrendante o de la persona que viene delante del Señor en su nombre. Efesios 5:2. Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y así hay un número de versículos que nos hablan del hecho de que el Señor Jesús es el sacrificio por medio del cual podemos nosotros venir a Él. En segundo lugar, además de ser esa entrega que estaba dentro de la posibilidad y hoy está dentro de la posibilidad de toda persona, esa entrega debe ser aceptable a Él. Hay una serie de versículos, noten el versículo 3, si su ofrenda fuera holocausto y vacuno, macho, ¿cómo? Sin defecto lo ofrecerá. Versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Y así, esas dos ideas, la idea de ser sin defecto y por lo tanto aceptado, controlan este aspecto que ese sacrificio debe ser aceptable a Él. Y es Él quien determina la calidad de lo que se debe de traer. Siendo Él santo, puro, perfecto, lo que se ofrece debe de ser digno de su persona. No había lugar para improvisación ni gusto personal en esto de la ofrenda. Alguien no podía decir sencillamente, pues voy a traer tal cosa. Quizás algo que no había sido especificado por el Señor. No había espacio para tal cosa. Y de la misma forma hoy, no hay lugar para yo o cualquier otra persona improvisar la forma en que me voy a acercar a Dios. Hay una sola manera. Y es a través del sacrificio del Señor Jesús hoy, como era a través del sacrificio especificado en aquellos tiempos. Es lo hecho de acuerdo con sus instrucciones lo que determina aceptabilidad. Y es a Él a quien se trata de complacer. Y es Él quien determina lo que es agradable a Él. Noten la expresión que se usa en varias ocasiones aquí y en las otras, y un par de ofrendas más adelante también. Versículo 9 habla de holocausto, es hacia el final del versículo, ofrenda encendida de olor grato. Algo que es agradable a Él, es aceptable a Él. Por aplicación, en cuanto a la entrega del creyente al Señor, obviamente, no podemos escapar de lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que es algo que conocemos muy bien. Se nos llama a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y aceptable a Él. De manera, hermanos, que la posibilidad para acercarse al Señor está en toda persona. La aceptabilidad para acercar de la ofrenda, de la forma en que nos acercamos a Él, está determinada por Él. En este tiempo, Él ha determinado que es por medio de Jesucristo. Y en tercer lugar, esa entrega
Debe ser personal. Notar ustedes, por favor, notar la participación activa de quien presenta la ofrenda en los diversos detalles del sacrificio. Una vez más, versículo 3. Si su ofrenda fuera holocausto, lo ofrecerá. ¿Quién lo ofrecerá? Él, la persona que lo trae a la puerta del tabernáculo de reunión. Noten el versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. No solo eso, pero noten ustedes la participación activa del ofrendante, de la persona que desea acercarse al Señor en el versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Él mismo es el encargado de hacer tal sacrificio. No era cuestión de sencillamente decirle al sacerdote, aquí traigo este sacrificio, tú toma cuidado de él. No, la persona misma, desde el momento que escogía el animal y lo preparaba para llevarlo al tabernáculo, desde ese momento hasta el momento que él mismo participaba matando al animal, desollándolo, y luego entonces los sacerdotes continuaban. Pero él estaba ahí presente. Entonces, lo que tenemos aquí que el ofrendante no era un espectador silencioso, sino que un participante activo. Y noten además eso, la expresión que encontramos en el versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Esa palabra ahí de poner la mano no es sencillamente de una forma muy temerosa, medio tocar el animal. No, ya lo ha degollado o lo va a degollar, pero ahora la idea es apoyarse. Él se apoya sobre la cabeza del animal, identificándose con él. Este animal que estoy por ofrecer delante de ti, Señor, esa vida que está siendo entregada a ti, es algo con lo que yo me identifico. Ese es mi sustituto porque soy yo el que merezco la muerte, pero es este animal el que yo traigo, según tus instrucciones, que va a tomar mi lugar. Esa identificación, por aplicación, diríamos debemos de decir que en el Nuevo Testamento se necesita la participación e identificación personal en el inicio de la relación con Dios al momento de que aceptamos a Cristo como Salvador. Esa frase, el que cree, viene a ser el punto de partida para comenzar esa relación con el Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Y así sucesivamente otros versículos similares que el Señor Jesucristo pronunció. En segundo lugar, se demanda un consciente y deliberado sentido de responsabilidad individual y personal en el diario caminar delante del Dios Santo. No solo el inicio de creer, como inicialmente la persona llevaba el animal ante el Señor en aquel tiempo, sino que ahora esa persona debería de continuar su vida diaria guiándose por todo lo demás que él indicaba. No solo el sacrificio, hay miles de cosas, podríamos decir, sino miles, cientos de cosas que tenemos en el libro de Levítico, las cuales vamos a estar examinando y que, como dije anteriormente, tienen que ver con todo aspecto de la vida de la persona. De la misma forma, inicialmente hemos creído en Cristo, hemos puesto nuestra fe en él para comenzar una relación con el Señor, pero ahora continuamos en nuestra vida diaria conscientemente teniendo ese sentido de responsabilidad a él.
Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y ese pasaje, que es muy bien conocido, únicamente lo voy a mencionar, ustedes pueden repasarlo un poco más adelante y notar lo que tenga que ver con esto que estamos mencionando de conscientemente ser responsable delante del Señor. Primera de Corintios 3:12 al 15, donde nos habla, si ustedes se acuerdan, de que la obra de cada uno se hará manifiesta, ya sea si es comparable al oro, la plata, piedras preciosas, hojarasca, todo lo que sea. Entonces, conscientemente tenemos que caminar, conducirnos de una forma que sea identificándonos con el Señor continuamente. Fe en cuanto a la salvación en sí, al principio de ella, o bien en cuanto a nuestro diario caminar delante de Él. En cuarto lugar, esa entrega debe ser pública. En lo que al holocausto se refiere, en los versículos 3, 5 y 11, versículo 3 hacia el final, noten ustedes, lo ofrecerá, ¿dónde? A la puerta del tabernáculo. Y así vemos también en el versículo 5 y en el versículo 11, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pero no solo ese sacrificio, sino que todos los sacrificios deberían de ser allí delante del Señor a la puerta del tabernáculo. ¿Qué significa eso? Que esta cosa no era algo privado, no era algo que se hacía a escondidas, sino que alguien llegaba, traía su sacrificio, procedía con la responsabilidad de matarlo, desollarlo, y luego la participación de los sacerdotes. Pero alguien se daba cuenta. O habían otros por ahí que se daban cuenta que fulano de tal trajo este sacrificio. Es algo público, no a escondidas. Y es así que ese aspecto de identificación pública con las ofrendas del Antiguo Testamento viene de alguna forma u otra a ponerse de relieve en el Nuevo Testamento también, cuando se hace necesario que las personas que ponen su fe en Jesucristo, en el sacrificio por excelencia, que también lo hagan de una forma pública. Aún aquellos que por una razón u otra en algún momento pensaron conveniente o necesario mantener su fe, su relación con Jesús de una forma secreta, podríamos decirlo, como decir Nicodemo, como decir José de Arimatea. Llegó el momento cuando tuvieron que identificarse de una forma pública con Él. Esa entrega que hacemos al Señor debe ser una entrega pública. Interesantemente, en Hebreos capítulo 13, cuando hace una comparación el escritor de los cuerpos de los animales cuya sangre es introducida por el sacerdote al santuario, esos cuerpos, dice, son quemados fuera del campamento. Entonces, él procede a decir que Jesús también, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera de la ciudad. ¿Y qué dice él entonces? En base a eso se hace el llamado diciendo, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, es decir, su oprobio, su afrenta, su deshonra pública. Nos identificamos con él. No hay tal cosa, hermanos, como creyentes secretos. El Señor nos llama a que nos identifiquemos con Él.
Además de eso, en quinto lugar, esa entrega debe ser continua, constante. Las instrucciones para los sacerdotes en el capítulo 6, y lo que debo de mencionar aquí es que en los primeros 5 capítulos de Levítico, donde se habla de las ofrendas y se menciona cada una de esas 5 ofrendas, las instrucciones ahí parecen ser particularmente dirigidas hacia la persona misma, el ofrendante. Luego en los capítulos 6 y 7 se hace una repetición en cierta forma, pero las instrucciones parecen ser orientadas hacia los sacerdotes y la forma en que ellos han de participar al ayudar a los ofrendantes con esas ofrendas. Y en ese capítulo 6, de los versículos 8 al 13, se habla de instrucciones para los sacerdotes referentes. Noten ustedes el versículo 9, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Del holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar. Noten, toda la noche hasta la mañana. La responsabilidad que había para Israel, y obviamente los sacerdotes tenían que hacerlo en nombre de toda la nación, era que en la mañana hacían un holocausto y en la tarde hacían otro holocausto, de manera que 24 horas al día este simbolismo de Israel siendo entregándose en su totalidad ante el Señor estaba presente. Constantemente se hacía esto, holocausto sobre el altar toda la noche. 2 holocaustos diarios recordaban a la nación su continua entrega y adoración y servicio al Señor. Y es así también como nosotros hoy día no podemos hablar de una entrega por tiempos al Señor. Desafortunadamente, nuestra pecaminosidad, las atracciones que el mundo y las situaciones en las cuales algunas veces nos encontramos, nos llevan a apartarnos del Señor. El llamamiento es que continuamente estemos cercanos a Él. Continuamente estemos identificándonos con Él. Esa entrega no puede ser hoy sí, mañana no. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y luego continúa diciendo varias cosas en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y un poquito más adelante, antes de llegar a ese versículo que también conocemos nosotros, el versículo 25, donde habla de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Antes de llegar ahí, el versículo 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. De la forma que Él es fiel, nosotros también continuamente, firmemente, sin fluctuar, debemos de expresar fidelidad en todo nuestro aspecto de vivir. Y en 13:15, ya casi al final del capítulo, al final de Hebreos, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. ¿Cómo podemos alabar al Señor si no estamos verdaderamente cercanos a Él
con todo nuestro espíritu, con toda nuestra mente, con todo nuestro hacer, con todo nuestro actuar. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El punto de partida, entonces, en cuanto a cómo vivir delante del Dios Santo, es reconocer que Él es únicamente a través del sacrificio de Jesucristo que podemos acercarnos a Él. Algo que no depende de lo que seamos, sino del sacrificio que ya Él hizo a nuestro favor y que por lo tanto está al alcance de toda persona, dentro de la posibilidad de toda persona que en Él cree. De manera que es en Cristo en quien somos aceptables a Él. Es el único estándar o norma de aceptabilidad. Ese sacrificio que Él realizó a nuestro favor, pero que requiere que pongamos esa fe de una forma personal, cada quien viniendo a ser aceptable delante del Señor por medio del sacrificio de Cristo, y hacerlo de una forma pública, dando a conocer que hemos creído en Él, que nos identificamos con Él, con su sacrificio, con su resurrección, con su palabra y sus promesas. Y que estamos dispuestos a demostrar esa entrega continuamente, sirviéndole en su misión al Espíritu y a su palabra. Estamos listos para verdaderamente entregarnos totalmente a Él sin reservas. Eso fue lo que demandó de Israel. Eso es lo que Él demanda de nosotros. Vamos a quedarnos ahí para luego continuar con la segunda conferencia.